Buenos días, iniciando acá este lunes lluvioso en la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires. Soy Cristian Ceballos. Estamos aquí acompañándonos un ratito en este live aquí en TikTok antes de mi parte ya iniciar todas las tareas de las sesiones que voy brindando durante el día, acompañándote en todo lo que hace a tu proceso de desarrollo y transformación personal. Y hoy lo que quiero contarte, quiero charlar con vos un ratito de ciertas cuestiones a considerar en relación a nuestra confianza personal. Aquellas situaciones que si las consideramos, ¿no? Pequeños tips que si los consideramos hacen un cambio notorio en la seguridad que tenemos en nosotros mismos o no, y que por lo tanto hace una variación absoluta en relación a cómo encaramos y cómo iniciamos el día. Y yo te voy a estar contando algunas, pero de tu parte, si querés compartirme también tu experiencia, pues adelante. La primera de estas cuestiones que tenemos que considerar en cuanto a nuestra seguridad personal, a la confianza en nosotros mismos que emanamos, ¿sí? Y que también es percibida, ¿no? Por el otro. Yo creo que el principal tema tiene que ver con el lenguaje corporal, porque hay muchas circunstancias en donde cuando ingresamos a una situación o nos relacionamos con alguien, no estamos mediando palabra alguna, no hacemos alguna alusión a través de las palabras. Por lo tanto, lo que siempre está emitiendo un mensaje es nuestro cuerpo, y puntualmente en una situación general, eso que llamamos lenguaje corporal, que es una manera de transmitir inconscientemente de unos a otros información que, si no estamos atentos a elegir nosotros qué información queremos transmitir, quien la va a estar transmitiendo, obviamente, es nuestro inconsciente. Y por lo tanto, el diálogo y la comunicación que va a estar dándose a nivel de ese inconsciente, no la elegimos nosotros. Por lo tanto, el lenguaje corporal es fundamental, porque en una situación donde vos tenés un lenguaje corporal cerrado, lo que vas a estar haciendo cada vez es achicar más tus circuitos, los comprimís cada vez más. En cambio, en una situación donde vas teniendo un lenguaje corporal expansivo, ¿sí?, vas a empezar a emanar justamente la integración y la inclusión. Entonces, por eso digo que es tan importante. También, obviamente, va a depender mucho de qué es lo que vos querés lograr o generar en una determinada situación. Eso también es importante. O sea, siempre es importante a nivel de nuestra confianza y de nuestra seguridad tener claro el objetivo que queremos lograr respecto de algo. O sea, tener muy, muy claro qué es aquello que de tal determinada situación nosotros queremos lograr, queremos alcanzar. Si yo no tengo la claridad de qué es lo que quiero lograr, pues obviamente lo que emita o lo que transmita a través del lenguaje corporal, lo que sea, imagínate, va a ser cualquier tipo de información. Bien, entonces, me acuerdo algunas situaciones personales. Cuando yo era adulto joven, allí por mis 20 años, que estaba iniciando prácticamente mi etapa laboral, una de las primeras cosas que hice como actividad era manejar un taxi, y lo manejaba de noche. Entonces observaba mucho la primera impresión que me generaba aquella persona que subía al taxi, que no tenía nada que ver con cómo estuviese vestida, o dónde subía, o a dónde me decía que iba.
y aparte, bueno, por ciertas experiencias que uno va teniendo como en toda situación de trabajo. Entonces me acuerdo muy bien que el manejo de mi parte del lenguaje corporal fue clave, ¿sí? En esos momentos, porque había situaciones donde tenía que mostrar firmeza y seguridad, que si no las mostrás, es como pasa en el reino animal. Si vos mostrás temor o inseguridad, el depredador se valentona más. Entonces recuerdo muy bien cómo me ayuda, o cómo me ayudó en ese momento, y ahora en otras circunstancias, sí. Pero en ese momento cómo me ayudó mucho el hecho de entender cuándo de mi parte tenía que mostrar eso, o cuándo tenía que tener un lenguaje corporal mucho más comprensivo, ¿no? Porque si bien ahora brindo las sesiones a personas de todo el mundo de una manera ya profesional, manejar un taxi de alguna manera es una prepráctica, porque bueno, todo el tiempo las personas que comparten con un desconocido un ratito suelen tener la característica de abrirse a contar cosas que quizás no contás de otra manera, por el simple hecho de que es un desconocido, de que no conoce tu historia, tu presente, tu futuro, tu pasado. Por lo tanto sentís que no va a hacer ningún juicio porque le importa 3 pomos lo que le cuentes o lo que digas, y a vos te ayuda para descargarte un ratito. Entonces ahí tenés una situación, un claro ejemplo, como te decía, eso. Así que bueno, si vos querés contarme también alguna historia ahí en el chat de cómo la consideración de tu parte del lenguaje corporal te ayuda o te ayudó en alguna situación, pues adelante. Pensá, por ejemplo, en esta semana, si tenés reuniones, tenés que hablar con tu pareja, reuniones de trabajo, tenés que ir a solicitar un aumento, a concretar una venta, a tener que tener una charla con algún empleado, alguna situación donde tengas que estar firme, o lo siento, comprensivo. Digo, considerar el lenguaje corporal es fundamental, por decirte, para generar la transmisión de ese mensaje antes que lo hagamos con las palabras, ¿sí? Siempre primero vas a ver la postura del otro que el lenguaje del otro, o sea, que el lenguaje oral del otro, ¿no? Escuchar. Después, bueno, se complementan. Y obviamente la coherencia es clave. O sea, si yo tengo un lenguaje corporal donde quiero expresar determinada, o cuál seguridad, firmeza, contexto, etcétera, pero después eso no lo acompaño con mi lenguaje verbal, bueno, ahí entonces es donde esa incoherencia anula tanto uno como la otra situación. Entonces es clave la coherencia entre el lenguaje corporal, que sería la parte real del lenguaje, el lenguaje emocional, que es como yo estoy alineado emocionalmente frente a esa situación, y el lenguaje, ¿sí?, de la palabra, que sería esa parte simbólica, que es estar atento a qué digo, a qué quiero transmitir y a qué quizás estoy transmitiendo como un mensaje oculto del cual no percibo, no me doy cuenta, ¿sí? Entonces, vos fijate cuánto podemos ubicar solamente considerando el lenguaje corporal. Y vuelvo a decirte, clave, fundamental, número 1, claridad en la acción, en la emoción y en la palabra antes de encarar la situación. Eso es lo que te va a ayudar de sobremanera a la hora de considerarlo. Bien, bueno, te decía, seguimos aquí en este lunes temprano por la mañana, lunes lluvioso acá en donde yo estoy, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Me amaneció lluvioso toda la noche, por eso es un lindo momento como para iniciar este lunes temprano hablando de estos temas. Bien, otro punto importante que tiene que ver de alguna manera con el lenguaje corporal, sobre todo cuando entendemos que muchas veces, cuando no consideramos el lenguaje corporal, como te decía, quien lo considera no soy yo, sino que lo está considerando mi inconsciente por mí. Y entonces, en muchas ocasiones, cuando vos no tenés claro qué es lo que querés transmitir o no considerás tu lenguaje corporal, empezás a abusar o a hacer
ciertos latiguillos o ciertas cuestiones en donde sentirte como protegido o seguro frente a una situación que quizás no tenés del todo clara. Y esa cuestión, que vuelvo a decirte, solemos considerar o tener bajo esas circunstancias, por ejemplo, una es refugiarte en tu teléfono, ¿sí? O sea, agarrás el teléfono y como que estás mirando ahí, ¿no? O sea, porque aparte hay toda una cosa, ¿no? Que uno dice, ay, verá qué importante que soy, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy agarrando el teléfono porque todo el tiempo tengo algo que hacer, todo el tiempo hay una tarea que me demandan, o sea, todo el tiempo, ¿no? Es esa cosa de, que yo en un momento lo hablé, de sentirnos, ¿no? Que mientras más hacemos, estamos más ocupados, y más ocupados implica, ¿no? Como una cuestión de mayor habilidad, éxito, tarea, no tiene nada que ver. En realidad, en todo caso, si estás ocupado todo el día, habría que rever hasta qué punto quizás lo que no estás haciendo es gestionar bien tu tiempo, ¿no? Pero bueno, te decía, hay una cosa de agarrar el celular, ¿no? Y empezar a hacer todas estas maniobras evasivas para esconderte. Y eso también forma parte de ese lenguaje corporal, como te decía, en donde estás generándote esa circunstancia para esconderte. A veces lo haces metiéndote en vos mismo y silenciándote, pero son como lugares donde te proteges. Pero esos lugares te proteges entre comillas, porque estás partiendo de la base que hay algo ante lo que te sentís amenazado o atacado. Lo que termina haciendo eso es que en realidad, vuelvo a decirte, ¿no? Como que te achiques. Y obviamente, imagínate, ¿qué confianza te puede dar tener que refugiarte en algo digamos, ¿no? Que esté relacionado al silencio? Y no, confianza no te va a dar, vuelvo a decirte, ¿no? Es parte de un lenguaje corporal que te va a llevar a otras cuestiones, ¿no? Otra cuestión que te va a quitar confianza, ¿no? Es esto como de siempre llegar tarde a todas las situaciones, ¿no? Cuando vos llegás tarde a todas las situaciones, ¿no? Llegás siempre, ¿quién sos? El que llega tarde, no importa si 1 minuto, 2 minutos, 2 horas. Porque llegar tarde, asociado a lo que te decía antes de mostrarte ocupado, el llegar tarde es como que siempre, ¿no? Estás al filo de las tareas que tenés que hacer, y estás tan ocupado, vos sos una persona tan importante, que siempre llega tarde por todo lo que tiene que ir haciendo. Sin embargo, el llegar tarde es, en primer lugar, una falta de respeto, porque con quien vos acordaste te está dedicando un tiempo. Así que en ese tiempo que te está dedicando, si vos llegas tarde, de entrada lo que estás haciendo es faltar el respeto a ese tiempo que el otro decidió dedicarte. Así que imagínate, ¿no? Ya de entrada lo que generás. No solo generás desconfianza en vos, sino el otro empieza a desconfiar de vos. Porque obviamente considera que, bueno, no importa. Vuelvo a insistirte. Si tenés alguna situación que quieras contarme en el chat donde tenés alguna experiencia de llegada tarde, de refugiarte en el teléfono, de, como hablamos al principio, de un lenguaje corporal, pues bueno, ahí en los comentarios me lo haces llegar. También, ¿no? Esta cuestión de llegar tarde, ¿sí? Muestra de tu parte como una desorganización, o sea, es una persona desorganizada, porque no mide, no controla o no gestiona sus tareas, su tiempo, por lo tanto, su agenda. Así que imagínate sin darte cuenta, vuelvo a decirte, ¿no? Todo lo que va generando solo con eso, ¿no? Y muchas veces, ¿no? De la mano de todo esto, llega la típica, ¿no? De que, bueno, no solo llegas tarde, sino que además siempre tenés excusas. Sos el señor o la señora pero. Y no hay cosa que te quite mayor seguridad a vos, que al otro le genere mayor desconfianza respecto de vos, que a vos te quite prestigio y personalidad, que los peros. O sea, siempre tener un pero, una justificación. Porque de entrada, al tener siempre una justificación, quiere decir que vos no tenés ningún tipo de gestión sobre las situaciones, sino que las situaciones te terminan gestionando a vos. Y por otro lado, obviamente, lo otro que estás dejando dicho sin darte cuenta, es esta cosa de que
vos sos un irresponsable. Por eso lo único que tenés son excusas, pero no te puedes hacer cargo de algo. O sea, claro que a todos nos suceden situaciones externas, se llaman contingencias, en donde de pronto, bueno, tenías algún tipo de plan o planificación, aparece una contingencia y, bueno, de alguna forma te invita, ¿no?, como a tener que rever tu estrategia, tu táctica, tu planificación, porque, bueno, sucedió lo contingente existe. O sea, una cosa es gestionar, otra cosa es controlar. No es lo mismo gestionar tu agenda, tu tarea, tu planificación, que querer controlar todo. ¿Sí? Justamente la gestión es como ir por la calle manejando y de repente o inesperadamente, lo que uno diría, ¿no?, o se te cruza un auto, o aparece un bache en la calle, o se cruza un animal por la ruta. O sea, situaciones que si vos gestionas bien, o sea, si manejás bien, vas a encontrar la respuesta para que esa situación contingente no te haga estrellar, no te haga daño, no choques contra eso. Pero si vos querés controlar todo, es como querer controlar a la vaca para que no cruce la ruta, o querer controlar al clima para que no llueva, o querer controlar vaya a saber qué cosa, digamos, ¿no? O sea, todos los demás que manejan para que cuando vos vas manejando se corran, ¿no? Una cosa así. Bien, entonces siempre que tengas excusas, ¿sí?, para todo esto, bueno, vas a encontrarte de alguna manera con todo este tipo de situaciones. Que, como te decía, principalmente te van a generar un desprestigio a vos mismo. Y obviamente que cada vez eso va a generarte desconfianza en vos. Por lo tanto, obviamente, considerando las contingencias y teniéndolas en cuenta, hacerte cargo de las circunstancias, ¿sí? Que no es lo mismo de tener que jugar al perfecto, o jugar al espléndido, o jugar al completo, o al jugar que todo vos lo podés, todo lo sabés, todo lo controlás, ¿eh? No. Es esta cosa de, ok, poder hacerte cargo, o sea, reconocer que quizás sucedió una circunstancia que no habías calculado, que no habías planificado, que no habías tenido en cuenta, sucedió, ¿sí? Quizás esa situación que sucedió es la que de pronto te quitó del eje, pero que, bueno, la vas a tener en cuenta de aquí en adelante, y al tenerla en cuenta de aquí en adelante, sí es que vas a lograr considerarla. Y eso es lo que te da confianza, justamente, el hecho de poder reconocer ciertas debilidades en vos o ciertas cuestiones que no consideraste. O sea, es importantísimo entender una paradoja. La paradoja de que lo que a vos te fortalece, lo que a vos te hace fuerte, lo que a vos te genera prestigio, es poder reconocer y aceptar tus debilidades. Eso es una fuente de confianza y seguridad en vos mismo absoluta. No sé si tenés alguna experiencia donde puedas conectar con esto. Si es así, bueno, ahí tenés los comentarios para compartírnosla. Pero vuelvo a decirte, es fundamental entender que parte de este secreto de nuestra conferencia tiene que ver con poder reconocer esta cuestión de que no soy una persona omnipresente, omnipotente, o sea, humildad. Soy humilde, y como soy humilde puedo reconocer que hay circunstancias que me sobrepasan. Obviamente, cuando siento que algo me sobrepasa o cuando hay una contingencia que no tengo gestión, lo idóneo, lo ideal sería no desparramar eso hacia afuera o hacia otros, o sea, desquitarte con otros por esa circunstancia. Lo idóneo, lo ideal y lo mejor sería que vos puedas asumir tu responsabilidad respecto de eso, pero vuelvo a decirte, mostrarte débil, reconocer tus debilidades, te fortalece, y eso es clave a la hora de poder ejercer nuestra confianza interior. Sobre todo porque te digo, casi todos, vuelvo a decirte, ¿no? Creemos que tenemos que mostrar, ¿no? Que ser exitoso o ser seguro de uno mismo implica que todo está bien, que todo está bárbaro, y lo único que vas haciendo es como ir metiendo, ¿no? Tierra abajo de la alfombra, ¿no? Muy de la mano de esto de generar las justificaciones constantes, viene otra de eso seguido, otra fuente de inseguridad para vos, que si las gestionás es una fuente de seguridad. ¿Qué es esto de, con el tiempo, de tantas justificaciones que te vas armando a vos mismo,
¿no? De tanta cosa, lo que terminás armándote es una realidad paralela en donde vos ya no tenés incidencia con las cosas, todo te pasa y la culpa siempre es del otro. O sea, el único responsable de lo que a vos te sucede es el otro. Vos no tenés nada que ver. O sea, es impresionante ir viendo cómo va armándose en vos como una especie de capa protectora, pero que te desprotege totalmente, en donde vos sentís que el hecho de todo te resbala, ¿no? Lo que uno diría, todo te resbala. ¿Por qué? Y porque vos ya no tenés nada que ver. O sea, te has justificado tanto de las cosas que el hecho de ubicar al otro como culpable de todo lo que a vos te sucede es el paso siguiente a la justificación, a justificarte, digamos, ¿sí? Y de esa manera, obviamente, lo que terminas haciendo con el tiempo es creerte y armarte una verdad transitoria, pero para vos totalmente verdadera, justificable, intachable, inamovible, inapelable, de que es así. Y cuando tu yo te instala el es así y punto, te minó la confianza, te minó la seguridad, te metió la soberbia, no te diste cuenta, y después terminas siendo digamos, el pelotudo que se cree que es una maravilla, que se cree que está todo genial, que se cree que, y en realidad, hacia la vista, hacia afuera, lo que emanás, todo lo que venimos viendo, es que sos un pobre infeliz que se tiene que creer lo que no es, porque si no, su vida se derrumba. Porque si mira 2 minutos lo que está haciendo, entonces te necesitas todo el tiempo inventarte historias donde vos te fortaleces a través de culpar al otro, te sentís mejor, te sentís por sobre el otro, justificándote, culpando al otro. Y vuelvo a decirte, eso con el tiempo termina generándote, ¿no? una situación donde es el otro, y vos no tenés nada que ver con todo eso. Y ahí es donde, obviamente, con el tiempo, imagínate, eso lo vas acrecentando, y en la medida que eso lo vas acrecentando, cada vez peor, porque son cuestiones acumulables todas esas. Entonces, imagínate qué feo que es el hecho de que vos creas que justificarte y culpar al otro te termina haciendo fuerte, cuando en realidad, vuelvo a decirte, lo único que hace es debilitarte, pero totalmente, ¿no? Como de acá a la China. Y obviamente, cuando vos vas haciendo toda esta secuencia, ¿no? Como de hitos que venimos hablando, con los cuales minás tu seguridad, minás tu confianza, generás desconfianza e inseguridad, hay un punto que ya el otro ni quiere compartir con vos, porque te terminás transformando en una fuente de negatividad, ¿no? O sea, una cosa donde ¿para qué estar con el otro? ¿No? ¿Para qué? O sea, qué pesado, qué tipo insoportable, se cree no sé qué, o sea, vive en una fantasía, terminás generándote un rechazo, ¿sí? Donde el otro prefiere, ¿sabes qué? Decirte, bueno, sí. O sea, prefiere, obviamente, ni entrar a gastar tiempo y energía en algún tipo de discusión o de situación o de planteo con vos, porque sabe que es un gasto de energía innecesario y vos te sentís feliz de que tenés la razón y en realidad el otro te está tratando, te está forreando, te está dando un pelotudo que dice más y que se crea lo que quiera, digamos, ¿no? Y vos reforzás. Y eso, vuelvo a decir, te va generando en vos toda una cuestión negativa, que cada vez va sumando más desprestigio respecto de vos, inseguridad, te terminás aislando y después te preguntas ¿por qué? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo? Nadie me entiende, no me comprende, ¿no? Porque necesitas de alguna forma, vuelvo a decirte, ¿no? Reforzar en vos como ciertas acciones para mantener. No te olvides que lo más difícil de mantener es una mentira, porque tenés que ir
mintiendo para sostener la mentira hasta que llega un punto de que has mentido tanto para sostener una mentira primaria que ya ni sabes dónde estás parado después. Bueno, no hay más cuestión de inseguridad. Eso, contame tus experiencias. Hacé de cuenta que nadie lo lee. Contame tus experiencias de todo esto, qué te ha pasado, si te has encontrado con alguien así o si vos sos así. Porque para recuperar la confianza y la seguridad, si te descubrís en alguna de todas estas acciones, digo que el primer paso es poder reconocerte en alguna de esas situaciones, poder reconocerte en debilidad, como te decía, o sea, que vos sos quien ha hecho tal o cual cuestión. Y a partir de reconocerlo, a partir de entenderlo, es el primer pasito, con lo cual lo vas a poder transformar. Bien, bueno, esto, hay más cuestiones, ¿sí? Hay algunos puntitos más, pero me parece que como para hoy, para empezar a entrar en el tema, ir teniendo en cuenta algunos factores, ¿no?, con los cuales me genero confianza o desconfianza, seguridad o inseguridad, y sobre todo esto que tiene que ver también con lo del otro, pues es un buen punto. Soy Cristian Ceballos, ¿sí?, acompañándote en este lunes temprano aquí en Argentina, particularmente en Buenos Aires, General Rodríguez, este lunes temprano lluvioso, y de mi parte, listo ahora para iniciar mis actividades de sesiones, luego de haber compartido con vos este ratito contándote algunos secretos para que generes en vos confianza y que también tengas claro con estos tips cuándo te estás generando inseguridad, cuándo te estás generando desconfianza. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo live aquí en TikTok y en mis distintas redes sociales. Si no lo sabías, aún me puedes contactar, acuérdate, contacto@escuelagenesis.com. Si quieres visitar la página www.escuelagenesis.com, vas a conocer todas las actividades online que brindamos, actividades para iluminarte, acompañarte en tu camino de desarrollo y transformación personal, y también, si lo querés, encuentros más particulares y personales, en un mano a mano a través de las sesiones. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.